¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a La Hora del Papa. Qué alegría nuevamente estar en sus hogares con este programa que ustedes saben nos ayuda a comprender, a entender, a conocer sobre todo esos grandes mensajes que nos deja el Papa Francisco pastoreando a su grey, ¿no? Pastoreando a este pueblo católico. Así que bienvenidos y damos inicio a La Hora del Papa con nuestro segmento Noticias del Papa. Y el Papa Francisco dijo en Pentecostés que el cristiano no debe conciliar un mundo dominado por la cultura del insulto. Vamos a verlo. Adelante. El Papa celebró la misa de Pentecostés en la plaza de San Pedro. Durante su homilía explicó que dos son las consecuencias de la llegada del Espíritu Santo en la Iglesia: paz y unidad. È una pace che rende il cuore simile al mare profondo, che è sempre tranquillo, anche quando in superficie le onde si agitano. El Papa alertó del peligro de no respetar la diversidad en la Iglesia. Dijo que precisamente el Espíritu Santo mantiene la unidad en medio de las diferencias. Sempre c'è la tentazione di costruire i nidi, di raccogliersi attorno al proprio gruppo, alle proprie preferenze, il simili col simili, allergici a ogni contaminazione. E dal nido alla setta il passo è breve, anche dentro della Chiesa. Francisco reflexionó sobre una última idea: la necesidad de que los cristianos sean personas que concilian y que no ceden a la tentación del insulto. Possiamo dire che noi viviamo in una cultura dell'insulto, che è la prima risposta a un'opinione che io non condivido. Chi vive secondo lo Spirito invece porta pace dove c'è discordia. En total, unas 25.000 personas estuvieron presentes en la misa que pone punto final al periodo de Pascua en la Iglesia Católica. Al terminar, Francisco saludó a los cardenales que participaron en la ceremonia. El Papa Francisco siempre tan sabio, y hoy nos deja un nuevo término. Ya estamos coleccionando los términos: la cultura del insulto, que obviamente es lo que debemos evitar, pues es lo que nos aleja de las personas con las que convivimos todos los días. Y en el mismo tema, el Papa Francisco anuncia que quiere viajar nada más y nada menos que a Irak el año que viene. Vamos a verlo. Adelante. El Papa mantuvo un encuentro con la ROACO, la reunión de las obras de ayuda a las iglesias orientales. Su presidente, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, saludó a Francisco en nombre de todos los miembros de este organismo. Esprimo a vostra santità il più profondo ringraziamento per questo incontro che apre i lavori della 92esima sessione plenaria della ROACO. El Papa anunció por sorpresa que el próximo año quiere viajar a un país marcado desde hace décadas por la guerra y donde los cristianos han sufrido persecución. Un pensiero insistente mi accompagna pensando all'Iraq, dove ho la volontà di andare il prossimo anno, perché possa guardare avanti attraverso la pacifica e condivisa partecipazione alla costruzione del bene comune di tutte le componenti, anche religiose, della società, e non ricada in tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle potenze regionali. También recordó el sufrimiento de la población en Ucrania, Siria e Irak, países inmersos en conflictos bélicos o donde la violencia es constante. Por eso, pronunció unas duras palabras contra quienes se benefician de guerras como estas a través del comercio de armas. Ma anche tante volte penso all'ira di Dio, che si scatenerà con quelli responsabili dei paesi che parlano di pace e vendono le armi per fare queste guerre. Questa ipocrisia è un peccato.
Francisco además criticó la doble moral de abrir los puertos y las puertas para las armas, pero no para las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares. Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli nell'Europa, che però apre i ponti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazione che non risparmiano nemmeno i bambini. Questa è l'ipocrisia della quale ho parlato. El Papa tampoco quiso olvidarse de la situación en Tierra Santa, donde deseó que reine la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre todos sus habitantes. El tema de los puertos en Europa es un tema realmente álgido y complicado a nivel político, pero sobre todo de lo que la Iglesia, como abierta a dar alojamiento al que lo necesita, pues lucha y pelea, y aquí lo hemos visto con las palabras del Papa Francisco. Y por supuesto que sin lugar a dudas, el viaje que marcará el 2020 en la agenda del Papa será Irak. Ustedes todos saben que Irak es un país que ha sido destruido por diversos grupos armados que no solo han acabado con familias, sino con poblaciones enteras. Y los que no han muerto, entonces han tenido que abandonar sus casas, todos, sus tierras, sus vidas, a causa de esta guerra que se vive todos los días. Y detrás de esto, pues solamente podemos decir que están los poderes económicos. Tristes realidades, especialmente, sobre todo, para los niños, para los más pequeños, que muchas veces quedan solos en medio de todo este problema, pero dentro de toda esta tiniebla, pues el Papa Francisco ha tomado la decisión de querer visitar a estos cristianos que se han mantenido firmes en su fe y siguen evangelizando con su ejemplo de vida. Bueno, enhorabuena y que desde ya el Espíritu Santo vaya abriendo caminos para este encuentro. El próximo año será esperado. Y hablando precisamente de estos temas, ¿ustedes se acuerdan del atentado de Sri Lanka hace un mes? Bueno, todavía seguimos conociendo las experiencias de quienes lo vivieron en carne propia. Vamos a verlo. A 50 metros de la casa donde vive Pranganta Hayakodi, un terrorista suicida asesinó a 150 personas. Entre los asistentes a la misa de Pascua en la parroquia de San Sebastián de Negombo, en Sri Lanka, donde ocurrió la masacre, estaban su mujer y su hijo. Mi vecino me dijo que había visto a mi hijo andando, estaba sangrando, con sangre en toda su ropa, pero estaba caminando, así que dije gracias a Dios, porque pensé que eso significaba que estaban vivos, y pensé que mi mujer también estaba a salvo, tal vez herida o algo así. Estuve esperando y esperando. Las heridas del hijo fueron leves, aunque le han dejado marcado. En cuanto a su mujer, al principio creyó que podría estar entre los cientos de heridos dispersos por los hospitales. Tardó días en aceptar su muerte, semanas en contener las lágrimas y solo un mes después pudo contar su experiencia y perdonar a los asesinos por una razón. A pesar de todo, sigo diciendo que estamos orgullosos de ser católicos, sin dudarlo. En mi situación todavía puedo decir que estoy orgulloso de ser católico. Las víctimas dedicaron sus vidas, también mi mujer, dedicaron sus vidas a Dios, a nada más. El padre Samir era uno de los concelebrantes el día de la matanza. Estaba exactamente aquí, junto al altar, cuando le sorprendieron la explosión y los gritos de dolor de las víctimas. Ha sido una experiencia terrible, muy triste. Para nuestros fieles, después de este atentado, la fe de la gente no ha disminuido, sino que ha salido fortalecida. Ahora vemos a la gente que va a grandes encuentros, a los servicios religiosos, a misa para recibir la comunión. Y pienso que se ha producido un aumento del número de personas que vienen y que participan en los servicios religiosos. Las bombas y los terroristas han destrozado vidas y edificios, pero no han logrado reducir la fe. Así lo ha comprobado el equipo internacional de ayuda a la Iglesia necesitada, que ha visitado Sri Lanka para llevarles el apoyo y la solidaridad de toda la Iglesia. Según la Fundación, la ayuda inmediata ha sido rápida, pero ahora es urgente reforzar a la comunidad cristiana con proyectos de largo plazo para que logre recuperarse de este duro golpe. Yo les digo algo, humanamente es muy duro pensar en perdonar a alguien que te haya herido de esta manera, tanto. Pero si nos abandonamos en Dios, sé que no es fácil, y confiamos en sus planes y misericordia, entonces quizás podamos ver las cosas con otros ojos.
Estas realidades siempre nos conmueven, pero tienen que servir para darnos fuerzas y darle gracias a Dios por cada momento vivido, como este grupo, este pueblo, este país que pues ha encontrado la fuerza para continuar en su fe, porque realmente no se sabe cuándo puede ser el último momento de tu vida. Sigamos orando por nuestros hermanos que sufren los estragos de estas guerras ideológicas totalmente infundadas y sin sentido. Y nos conmovió que el Papa rece por nuestro hermano secuestrado. Son las palabras del padre Gigi Macali. Veamos por qué. Adelante. En los últimos años, la región africana del Sahel sufre una ola de inesperada violencia. Países como Malí, Níger o Burkina Faso están invadidos por milicias de mercenarios y de yihadistas que responden a múltiples intereses. Hoy en día el Sahel interesa mucho. Todos los grandes países tienen intereses en la zona porque hay materias primas y recursos mineros. También encontramos redes de tráfico de seres humanos. Se disputa el control de un lugar militarmente estratégico para lo que se usa a grupos yihadistas. Quienes se encuentran en medio de estas tensiones son los más pobres y también nosotros los misioneros, también la Iglesia. Uno de esos misioneros víctima de esta violencia es el padre Pierluigi Macali de la Sociedad de Misiones Africanas, que fue secuestrado en Níger en septiembre de 2018. El misionero se encuentra todavía en paradero desconocido, seguramente en algún lugar entre Níger, Malí y Burkina Faso. Me pregunto qué estará haciendo, cómo hará sin poder celebrar la misa, sin poder rezar, sin libros. Él tiene un carácter bondadoso y abierto. Quién sabe si incluso habrá entablado un diálogo con sus secuestradores. Quién sabe si estará teniendo una vida hasta normal con ellos. Le echamos de menos y él seguro a nosotros. Esta situación es una continua provocación que nos hace preguntarnos qué quiere el Señor. El padre Antonio Porcelato es el nuevo superior de la Sociedad de Misiones Africanas, una congregación que lleva desde el siglo XIX en África y tiene presencia en 17 países del continente. Conoce desde hace años al padre Macali y el trabajo que desarrollaba en Níger, en Bomoanga, una misión que incluso tuvo que cerrar durante un tiempo por razones de seguridad. El Papa está al corriente de esta difícil situación. Encontró hace poco a estos misioneros en el Vaticano y tuvo para ellos unas palabras de aliento y consuelo. Vorrei a tale proposito associarmi alla vostra preghiera per il vostro confratello padre Pierluigi Macali, rapito da parecchi mesi in Niger. Ha conmovido a muchos su recuerdo del padre Gigi, su oración por él y el hecho de que la Santa Sede trabaja para que se resuelva este secuestro. Seguimos teniendo esperanzas. Recordamos una frase del Señor: yo estoy aquí, no tengas miedo. Y estamos seguros que el padre Macali también la recordará. Es más, hará experiencia de ella. Un secuestro que es reflejo de la creciente inestabilidad de la zona, provocada por la violencia, el crimen organizado y la proliferación de ideologías yihadistas que están poniendo en peligro especialmente a la población cristiana. Estos pequeños detalles del Papa y de la Iglesia realmente que dan esperanza a quienes están pasando estas duras pruebas. Estos casos definitivamente nos ponen a prueba nuestra fe, así que confiemos que pronto se resuelva esta situación y quizás tantas otras similares que lamentablemente nunca conoceremos, nunca salen a la luz. Bien, y de esta manera entonces vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al volver tendremos más de La Hora del Papa. Ya volvemos. Roma Capoccia, nuestra Piazza San Pietro, la Basílica de San Pietro, en esta, pues ya vemos
atardecer, que empieza a bajar el sol y todo pues preparándose para la audiencia. Ya se empieza a ver los primeros vestigios del verano italiano en pues Ciudad del Vaticano, lo que estamos viendo. Así que ya pronto veremos. Bien, y estamos de regreso con la hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Y el Papa dijo a los carismáticos, evangelizar no es hacer proselitismo, sino llevar el amor de Dios. Veamos por qué. Adelante. El Papa Francisco se reunió con líderes del Servicio Internacional de Renovación Carismática Católica. Se trata del organismo que coordina entre sí y con el Vaticano a los grupos de espiritualidad carismática. Reúnen a unos 120 millones de católicos. Durante su discurso, el Papa Francisco les contó lo que espera de todos ellos. Queste tre cose, battesimo nello Spirito Santo, unità del corpo di Cristo e servizio ai poveri, sono la testimonianza necessaria per l'evangelizzazione del mondo, alla quale tutti siamo chiamati per il nostro battesimo. Evangelizzazione che non è proselitismo, ma principalmente testimonianza. Testimonianza di amore. Guardate come si amano. E ciò che richiamava l'attenzione di quanti incontravano i primi cristiani. Guardate cómo se amano. También dijo que los programas y organizaciones para evangelizar son inútiles si no muestran cariño y fraternidad. Al final del encuentro, el Papa les pidió rezar un minuto por la paz en Tierra Santa. Francisco se unió así a la campaña mundial con motivo del 5º aniversario de su encuentro con los presidentes de Palestina e Israel. Cuando acabaron, el Papa les hizo una broma. Grazie, e che una comunità del rinnovamento faccia silenzio è quasi eroico. Grazie. La renovación carismática católica surgió tras un retiro espiritual de estudiantes realizado en 1967 en Estados Unidos. Su espiritualidad se centra en Pentecostés y la experiencia transformadora que vivieron los apóstoles con la venida del Espíritu Santo. Heroico, heroico hacer silencio en la renovación carismática. Bueno, el Papa Francisco siempre se sale con sus comentarios graciosos que realmente pues hacen romper en esas carcajadas. Bien, y testimonio de lo que nos pide que con nuestro ejemplo podamos llevar la palabra de Dios a todas partes, siempre con alegría, como nuestros hermanos carismáticos, a quien les enviamos un saludo especial aquí en Panamá. ¿Y se imaginan de qué puede conversar el Papa Francisco y los niños en el Vaticano? Descubrámoslo en la siguiente nota. Adelante. Las compuertas de la estación de tren del Vaticano se abrieron para recibir una visita muy especial. Es el tren de los niños. Cada año trae a un grupo de pequeños viajeros hasta aquí para que pasen la mañana con el Papa. Este año son de barrios dedicados de Nápoles, Cerdeña y Génova. Después de pasar por los jardines, comenzó su encuentro con Francisco. Esta niña le hizo la primera pregunta. ¿Cómo era a scuola? ¿Cómo andaba? El Papa les confesó que de pequeño no le gustaba estudiar, pero que tuvo que aprender a hacerlo y que estudiar le ha ayudado mucho. Poi una cosa importante, che questo sì, me lo ha insegnato una maestra molto buona. Mai odiare un compagno, una compagna di scuola, mai. È vero che qualcuno è un po' antipatico, un po' così o no? O sì o no? Fra voi c'è qualcuno antipatico? Sì, no? E cosa fate quando c'è qualcuno antipatico? Io vi dirò cosa fate, lo stesso che facevo io. Primo, andare a parlare di lui con altro. Voi fate questo? E questo si deve fare o no? No. Ma padre, a me piace dire qualcosina, sì, contro qualcuno che non va bene. È buono questo o no? E cosa devo fare quando ho la voglia di sparlare? Io ho una ricetta infallibile, una ricetta per non sparlare degli altri. Volete che io la dica? Sì! State attenti. Quando ti viene la voglia di sparlare degli altri, morditi la lingua. Forte, forte. E così la lingua si gonfia e non potrai parlare.
Capito? Mai parlare degli altri. E tanti cammini per andare insieme, perché litigare? Le grandi guerre che sono adesso, che la gente si ammassa nelle guerre, incominciano così, con il piccolo odio nel piccolo. Questa è una cosa que me ha enseñado una maestra. El Papa también les pidió que distingan quién inspira las cosas buenas en sus corazones y quién las malas, es decir, a escuchar los consejos de Dios y no los del diablo. Y también les pidió que no consideren el dinero como el fin de sus vidas. Fue una mañana inolvidable para estos niños con el Papa Francisco. ¡Qué alegría! Yo les tengo que ser muy franco. A mí me encanta ver el rostro del Papa Francisco cuando habla con los jóvenes y sobre todo cuando habla con los niños. Su rostro realmente se rejuvenece. Todo el peso que lleva de llevar esta iglesia y de sobre todo de compartir la parte política, la no aceptación de los grandes, la resume tan hermosamente cuando habla con jóvenes, cuando habla con niños, como en este caso lo pudieron ver, vieron su sonrisa, vieron la manera tan afable en que pues dedicó esta conversación y sobre todo, definitivamente, como lo dicen las Sagradas Escrituras, hay que ser como niños para entrar en el reino de Dios. Y además, ya escucharon al Papa lo que nos pide, mordernos la lengua muy fuerte cuando sintamos ganas de hablar mal de alguien. Sin lugar a dudas, un gran momento que vivieron estos chicos. Bien, y ahora les presentaremos la intención de oración que el Papa nos deja para este mes. Adivinen, rezar por los sacerdotes. Vamos a ver, adelante. Quiero pedirles que dirijan su mirada a los sacerdotes que trabajan en nuestras comunidades. No todos son perfectos, pero muchos se la juegan hasta el final, ofreciéndose con humildad y alegría. Son sacerdotes cercanos, dispuestos a trabajar duro por todos. Demos gracias por su ejemplo y su testimonio. Recemos por los sacerdotes, para que con la sobriedad y la humildad de sus vidas se comprometan en una solidaridad activa, sobre todo hacia los más pobres. Así mismo es. Siempre es bueno tener en nuestras oraciones al Papa Francisco y a nuestros sacerdotes en general. Usted, desde su casa, en su comunidad, rece por su párroco. Quizá le cae mal, quizá habla mucho, quizá habla poco, quizá habla fuerte, quizá habla alto, bajo. No importa. Es un sacerdote y tiene una vocación que le permite compartir con nosotros a Cristo hecho Eucaristía. Eso no lo puede hacer nadie más que un sacerdote. Por eso hay que pedir más vocaciones, sobre todo, como dice la canción, para que Panamá nunca se quede sin Cristo Eucaristía. Así que a rezar por más vocaciones a este servicio, el sacerdocio. Y antes de irnos a una pausa, tenemos una nota luctuosa, ya que ha fallecido el cardenal Helios Grecia, protagonista de la reflexión sobre la bioética. Vamos a ver. El cardenal italiano Helios Grecia falleció el 5 de junio a los 90 años de edad. Nació en 1928 y se ordenó sacerdote en 1952. En el 73 fue nombrado asistente espiritual en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sacro Cuore en Roma. Esa experiencia le marcó profundamente y desde entonces se dedicó con pasión al campo de la bioética. Fue muy crítico con la colonización ideológica que hoy también denuncia Francisco. Grandes fundaciones han financiado la introducción del aborto, la esterilización en varios países del mundo y siguen haciéndolo. La única cosa que un presidente podía hacer es no concederles fondos del Estado. Claro, cuando el Estado les concede las ayudas, significa que apoya a estas fundaciones. Juan Pablo II lo hizo número 2 del Pontificio Consejo para la Familia. En 2005 fue designado presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Fue muy crítico con el aborto, la eutanasia, la fecundación in vitro y los experimentos orientados a la clonación. Con su ausencia, el Colegio de Cardenales se reduce a 220 miembros, 110 de ellos electores, 73 creados por Francisco, 74 por Benedicto y otros 73 por Juan Pablo II. La bioética es un tema muy complicado y muy complejo porque no podemos depender de la ciencia.
La ciencia, nosotros no trabajamos para la ciencia trabaja para nosotros. Dios, a través de nuestro intelecto, nos permite utilizar la ciencia en favor de la humanidad, no para destruirla, pero tampoco para destruir el alma. Entonces, creo que es importante este gran legado que nos ha dejado el cardenal Elio Sgreccia sobre la bioética, buscar las reflexiones. Búsquenlo, Elio Sgreccia. Lastimosamente, pues, ha partido a la casa del Padre, dejándonos, pues, este gran legado sobre la bioética y el análisis que hacen. Así que, paz a su alma. Bien, y con esta noticia nos vamos entonces a una pausa y al regreso, más de nuestro programa La Hora del Papa. Ya volvemos. Muchos se asustaron cuando dije antes Roma Capoccia. Eso es una canción italiana que habla sobre las cúpulas que hay en la ciudad de Roma, incluida pues esta que vemos en pantalla, que es la cúpula de la Basílica San Pietro. Roma Capoccia, como dice la canción, un tremendo atardecer hermoso, ya pues esperando la entrada del verano y el calor italiano, justo pues preparando todo para la audiencia con el Papa Francisco mañana. Bien, estamos de regreso con más de La Hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. ¿Y usted sabe qué pasa cuando decide llamar o escribir una carta al Papa Francisco? ¿No? Bueno, preste mucha atención a la siguiente nota. Adelante. Este es el personal que se ocupa de que las llamadas telefónicas y las cartas que envía el Papa lleguen a su destino. Francisco se reunió con los trabajadores postales y del Servicio de Telefonía del Vaticano y saludó así a su responsable, el cardenal Giuseppe Bertelo. Los trabajadores acudieron a esta audiencia acompañados por sus familias. Francisco dio las gracias a los miembros de este servicio por la labor que realizan, que pone en contacto al Papa desde Roma con el resto del mundo. Inoltre, attraverso la vostra preziosa opera, ogni giorno numerose persone raggiungono il Papa ed egli, anche attraverso i suoi collaboratori, raggiunge tanta gente. Questo intercambio comunicativo non conosce distanze, risponde all'innato bisogno degli individui di creare contatti umani e soprattutto entra in tutte le case servendo ricchi e poveri. El Papa también destacó que por su trabajo cara al público, cada día estos empleados están en contacto con muchas personas de todo el mundo. Por eso les pidió que durante su jornada laboral sean capaces además de dar un testimonio cristiano. ¡Qué trabajo, qué trabajo! Definitivamente muchos quisiéramos estar allí. Yo nunca le he escrito una carta ni llamado al Santo Padre, aunque me dan ganas realmente. Pero si usted ya lo hizo o piensa hacerlo, compártanos sus experiencias en nuestras redes sociales, @FETV05 en Twitter, Instagram y YouTube, o en nuestra página de Facebook, FETV Canal 5. ¿Y se imaginan ustedes la emoción de quienes viajan por primera vez desde cualquier país hasta Roma para conocer al Papa Francisco y a la Ciudad del Vaticano? Bueno, veamos lo que nos cuenta este grupo de ecuatorianos que hicieron esta travesía. Adelante. Están a mitad de un viaje que llevaban tiempo soñando. Estos ecuatorianos han recorrido las capitales de Europa y están felices porque han visto de cerca al Papa Francisco. Pues hemos cumplido un deseo que estaba programado desde muchos años atrás. ¿Y por qué no dar gracias a Dios
esta linda oportunidad de conocer al Papa aquí en este lindo día hoy día. La presencia del Papa, sus palabras, sus bendiciones y la experiencia que para la mayoría de nosotros es la primera vez, eso es algo inolvidable, tanto en lo personal como en lo espiritual. No se conocían antes de realizar el viaje, pero tras varios días juntos parece que se conocen de toda la vida. Por lo que parece, el Vaticano ha dejado huella en sus corazones. Por lo menos nosotros como latinoamericanos tenemos una fe muy grande, entonces nos llegó mucho las cosas que dijeron durante la audiencia. Ajá. Estos católicos ecuatorianos continúan ahora su viaje, con la experiencia de haber podido compartir un momento de sus planes con el Papa en el corazón del cristianismo. ¡Viva todo! ¡Adelante, todo el mundo! Sin lugar a dudas, este es un viaje que todo católico debiera por lo menos programarse ir. No se quede sin comer. Si tiene la oportunidad, hágalo y trate de encontrar el momento para poder llegar y conocer no solo al sucesor de Pedro, sino también tantos lugares de peregrinación de gran importancia para nuestra fe, no solo en el Vaticano, sino también en todo Roma. ¿Y sabe usted cómo lucía el crucifijo más antiguo de la Basílica de San Pedro? Aquí le presentamos su espectacular restauración. Adelante. Así quedó la preciosa escultura de Cristo crucificado después de un año de intenso trabajo de restauración. Los museos vaticanos explicaron cómo un equipo de la fábrica de San Pedro consiguió recuperar la belleza de esta pieza, esculpida en madera y deteriorada por el paso de los siglos. Mide más de 2 metros de alto y pesa 70 kilos. Se desconoce quién lo hizo, aunque algunos documentos apuntan a que podría haber sido realizado por Pietro Cavallini en el primer decenio del siglo XIV. Han tenido que utilizar la tecnología más moderna para eliminar las capas de pintura que se habían aplicado sobre el original para tapar el desgaste de los años. La restauración fue muy compleja porque es un crucifijo muy antiguo y tenía varias capas de pintura encima. Los restauradores de la fábrica de San Pedro usaron técnicas láser, llamaron a expertos muy cualificados para no dañar ni en lo más mínimo la pieza original. Lo restauraron con vistas al jubileo de la Misericordia que el Papa inauguró en noviembre de 2015. De hecho, este crucifijo protagonizó su encuentro con personas de la cárcel. El crucifijo es la puerta de la bondad infinita de Dios con nosotros. Ante este crucifijo podemos decir como San Pablo: Cristo me ha amado y ha sufrido por mí. Decidimos colocarlo en la capilla del Santísimo de la Basílica de San Pedro. Es un lugar recogido y allí estará al lado de la Eucaristía, donde se halla la presencia viva de Jesús, una presencia que nos interpela y que espera de nosotros una respuesta. El crucifijo ha estado a lo largo de su historia en varios lugares de la Basílica de San Pedro. Ante él rezaron Dante, San Francisco y Santa Catalina de Siena. Ahora miles de peregrinos siguen sus huellas y lo encuentran en ese mismo lugar. ¡Qué belleza, qué belleza! Nuestra iglesia es así, llena de obras de arte invaluables y que no le pertenecen al Papa. No, no se haga esa idea. No es que el Papa tiene plata. No es que la iglesia, son patrimonio de la humanidad. Muchas veces no lo sabemos. Así que hay que preservarlas para que nuestras futuras generaciones también cuenten con ellas y puedan verlas y admirarlas. Y para cerrar este programa, les presentamos la nueva canción para el Sínodo de la Amazonia, del que estuvimos hablando hace poco en algunos programas pasados. Vamos a ver, adelante. El próximo Sínodo de la Amazonía, previsto para el mes de octubre, ya tiene banda sonora. Una canción titulada Panamazonía Ancestral y compuesta por el cantante brasileño Antonio Cardoso. Se inspira en la forma de cultivo que usan para vivir las familias de los ríos de la Amazonia. Es precisamente a estas familias y comunidades cristianas y 27 de octubre en Roma. Entre los temas que tratarán se encuentran la indiferencia global ante la devastación de la fauna y flora amazónicas o la atención pastoral de las personas que viven en estas zonas. O desmatamento é o principal. La deforestación es el principal problema que tiene la Amazonia y que debe ser abordado. La Amazonia no tiene la vocación de que se haga negocio de ella. La Amazonia puede usarse para la agricultura de subsistencia, que es lo que nos demuestran los pueblos ribereños, los guardianes de esta tierra. El Papa Francisco convocó esta asamblea especial el pasado 2017, pensando en esta población que parece haber sido olvidada por el mundo. Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per la evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati
e senza la prospettiva di un avvenire sereno anche a causa della crisi della foresta amazzonica, pulmone di capitale importanza per il nostro pianeta. Los países de la Amazonía esperan ya las conclusiones del Sínodo sobre el cuidado de la naturaleza y la evangelización de sus tierras, tan importantes para el mundo y a la vez tan olvidadas. Ya pronto la escucharemos, ya puede usted escucharla, esta hermosa canción, el cuidado de la casa común, Laudato Si, la teoría del descarte, todo en una gran pieza musical para este nuevo sínodo de nuestra iglesia a realizarse en el mes de octubre y del que usted tendrá todos los detalles a través de su canal de La Misericordia Fe TV. Bien, y de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de La Hora del Papa, así que no se lo pierdan, la próxima semana tendremos otro tremendo programa con más mensajes y sobre todo más ejemplos a imitar por parte del jefe, del patrón, del director, del dirigente de nuestra Iglesia Católica, el Papa Francisco. Así que siga usted en sintonía de Fe TV. Hasta pronto.